Muy buenos días, apreciables compañeros. En esta oportunidad agradecemos a Dios volvernos a encontrar y en esta ocasión el grupo número 5 les hablaremos del restablecimiento de la democracia. Al hablar de restablecer la democracia, aparentemente hemos vivido muy frustrados anteriormente y hoy queremos vivenciar ese tipo de cosas que nos daremos cuenta en todos los temas que nuestros compañeros expondrán ante ustedes y qué posibles soluciones les podemos dar a este tema. Empezaremos hablando que en diciembre de 1981 el presidente Ronald Reagan, ¿quién era este? Este era un presidente norteamericano. Autorizó a una compañía a dedicar o a dar la suma de 19.8 millones de dólares para crear en Honduras una institución de fuerza llamada Contrarrevolucionarios Nicaragüenses. También en 1983 eran 4.000 el número de contras acantonados en el territorio, o sea que vivían en el territorio centroamericano, hondureño, y principalmente sufrían muchas arrogancias, exacciones, principalmente el robo y el contrabando de ganado. En algunos casos también podemos hablar que los campesinos hondureños se vieron simplemente desalojados de las tierras que poseían en las zonas fronterizas para permitir que los contras no se ubicaran en esos terrenos que ellos tenían ahí. De esa manera el embajador John Dimitri Neuroponte alcanzaría una fama igual o superior a la de sus lejanos predecesores del siglo anterior. También la participación de militares norteamericanos en obras de esta naturaleza resultaba ser muy interesante por el alto mando norteamericano. También le permite capacitar a sus tropas en un dominio que le es vedado en los Estados Unidos. Para proteger a la empresa privada, la legislación norteamericana no permite que las Fuerzas Armadas se impliquen en acciones de ingeniería civil. La admirable duplicidad al mismo tiempo, se vendían armas a los rebeldes. Los servicios secretos hondureños nunca cesaron de informar al poder somocista, o sea, del presidente Somoza, de las intenciones y movimientos de los adversarios. También hablamos de que también se dio una ayuda militar suplementaria de 4 millones de dólares. No está incluida en el monto que se había dado. Según las estimaciones hechas por el embajador Neuroponte, en 1982 las intervenciones directas del capital privado norteamericano en Honduras no pasaban a los 235 millones de dólares, invertidos en 125 empresas. Aquí se incluían sucursales y sociedades que nada más servían como pantallas a la sociedad. Bien, siguiendo con el tema, hoy hablaremos de la elección del expresidente Roberto Sosa Córdoba y para endulzar más la participación estamos en otro punto del bello municipio de San Pedro de Zacapa, como ustedes pueden observar, en la situación donde estamos compartiendo de estos temas. Como dije anteriormente, vamos a retomar o hablar más de la elección del Roberto Sosa Córdoba y el establecimiento de una democracia que es pura fachada. Empezaremos diciendo que en Tegucigalpa una junta que estaba bajo el mando del general Policarpo Paz García había tomado el poder después de la deposición del general Melgar Castro. También a partir de ese momento las intenciones reformistas van a ser sistemáticamente apegadas, mientras que el coronel Álvarez Martínez se preparaba asolapadamente el ascenso al poder. También diciendo que en 1980, en agosto, el general Álvarez Martínez, bajo el pretexto de reorganizar las Fuerzas Armadas y los principales, el general Melgar Castro y López Arellanos, que esto pasaron obligatoriamente a retirarse, o sea, estos dos generales
el jefe de Estado, el general Paz, se convierte en el nuevo jefe de las Fuerzas Armadas. Pero el coronel Álvarez es quien toma la dirección de la Fuerza de Seguridad Pública, que anteriormente le llamábamos FUSET, y de la Comandancia de la Policía de Investigación, que antes nosotros le llamábamos el DIN. Entonces la guerra era de baja intensidad, o sea, estábamos asolapados, viviendo una guerra, pero sin que nos diéramos cuenta el verdadero sentido de las cosas. También empezaron a realizar maniobras en conjunto con las Fuerzas Armadas, con equipos fuertemente renovados y modernizados. Y después Honduras se prepara para una vida política civil institucionalizada. Entonces se convoca elecciones el 20 de abril con el fin de una Asamblea Nacional Constitucional. Bueno, después de estos detalles que hemos hablado, Honduras se está preparando para una vida política, social, institucionalizada, y entonces convoca elecciones el 20 de abril. ¿Para qué? El 20 de abril para formar una Asamblea Nacional Constituyente. Ese era el objetivo de esas elecciones que se iban a realizar en esa fecha. Bueno, compañeros, siguiendo con la exposición, me encuentro en el parque de Zacapa y yo les voy a hablar acerca del tema cambio de rumbo de la política americana posteriormente a la publicación del informe Kissinger. Las razones presentadas por los insurgentes, los militares destituidos para justificar su exclusión eran tres: corrupción vergonzosa, recursos inaceptables a fuerzas paramilitares e innumerables abusos contra los derechos de los ciudadanos, arrestos arbitrarios, torturas, eliminación de simples sospechosos, etc. Como podemos ver, estos militares abusaban del cargo que tenían, y a esto se agregaba, como la hemos señalado, la exasperación que provocaba por el comportamiento dictatorial del general Álvarez, su cínico desprecio hacia las reglas de ascenso en el escalafón militar. Hoy se ha sabido que una semana antes del pronunciamiento que destituiría a Álvarez, el general Walter López había visitado secretamente al embajador John Negroponte para ponerle al tanto del complot que estaban preparando, informando de la proyectada destitución de Álvarez. Washington no movió un dedo para impedirlo. En efecto, los motivos invocados por los oficiales rebeldes de Tegucigalpa se agregaban otros de parte del tío Sam. El tío Sam nos referimos a Estados Unidos. En el momento en que Ronald Reagan soñaba con su reelección, no resultaba mala política del deshacerse de un cómplice cultural. Bueno, compañeros, siguiendo con el tema, seguimos con lo que es inútil regateo con los Estados Unidos. Bueno, aquí se da lo que es el reemplazo del general Álvarez por el general Walter López, que ese era el cabecilla de las Fuerzas Armadas hondureñas. Esto se dio en lo que fue en 1984. De lo que fue de volver a una política de más amplia independencia nacional. El general López dejaba entender que su país buscaría renegociar el tratado militar que desde 1954 lo unía a los Estados Unidos. De ninguna manera dicha anhelada revisión de los acuerdos militares implicaba un cuestionamiento de los objetivos generales de la lucha anticomunista, la cual se reservaría lo que era una cuestión de dignidad nacional. La existencia del CREN, que era más que todo un centro regional de entrenamiento militar en Puerto Castilla, el 28 de septiembre de 1984, las autoridades hondureñas hacen saber que de ahora en adelante se iban a oponer a que los salvadoreños siguieran entrenando allí, porque pone en evidencia que la verdadera razón de actuar de los militares hondureños era la convicción que el principal enemigo era del país era Nicaragua, sino que era el emprendedor vecino El Salvador. Esa desconfianza de los militares hondureños se alimentaba en el hecho de que todavía no se había tomado ninguna disposición concreta para solucionar los problemas que habían habido desde la guerra de 1969.
Frente a ellos, el general López da prueba de una inesperada firmeza al decidir en el mes de agosto de 1984 proceden al cierre de su cuartel en el Lepaterique y también del hospital que mantenían en Támara. El 9 de enero de 1985, culpable de haber ofrecido una conferencia de prensa en Tegucigalpa, el líder misquito Stedman Fagot será expulsado de Honduras sin discusión. El gobierno anuncia que las Fuerzas Armadas están por iniciar el desarme definitivo de las milicias nicaragüenses que operan en el territorio. Estas manifestaciones de indocilidad no eran razón suficiente para inquietar a los Estados Unidos, en el marco de una adhesión reiterada de los militares hondureños a los objetivos generales de la política norteamericana en la región. Se trataba de una reacción de celos contra los demás beneficiarios de la protección norteamericana. A finales de 1984, las autoridades hondureñas aclararon que el verdadero temor de sus reivindicaciones al hacer ver a los Estados Unidos que si de 1980 al 84 la ayuda norteamericana a su país había pasado de 55 a 286 millones de dólares. En el mismo lapso, la ayuda a El Salvador se había elevado a 63.8 a 527.6 millones de dólares. Tales son las razones que involucraban al general y al presidente Suazo al presentar a Estados Unidos insistentes pedidos para que se garantice el futuro de Honduras. A fines de 1984, las garantías exigidas consistían en la entrega a la Fuerza Aérea hondureña de 12 aviones modernos de tipo F-5, que era el compromiso de abandonar el país de 1984 hasta el final del decenio. El general López y el presidente habían aumentado esta demanda inicial a 3.000 millones de dólares para los próximos años. Desgraciadamente regresaron sin conseguir nada, habiendo apenas logrado algunas insignificantes modificaciones al Tratado Militar de 1954. Bueno, compañeros, continuando con el tema, les voy a hablar sobre la elección de Ascona. Democracia, quizás hasta con las manos atadas. Bueno, aquí nos habla sobre las elecciones generales que estaban previstas para el 29 de noviembre de 1985, pero casi se podría decir que el contexto preelectoral se había iniciado el mismo día de la elección del presidente Suazo, que estaba privado de autoridad real sobre el manejo de los asuntos del país. A este mañoso político no le quedaba más que invertir todas sus energías en las artimañas de la política partidaria interior, volviendo con renovado vigor a dar vida al caciquismo y al continuismo, con todo lo que ello implica: intrigas, intimidaciones y corrupción. Todo valía con tal que se logre el fin perseguido. Puesto que la Constitución política prohíbe la reelección del jefe de Estado, el proyecto del doctor Suazo consistía en actuar de tal modo que acceda a la presidencia un fiel continuador miembro de la misma fracción del Partido Liberal, o sea, como él. Dado que la destitución del general Álvarez había hecho perder su posición de heredero a Carlos Flores Pacusé, el doctor Suazo tuvo que designar otro, quien decidió buscarlo entre los propietarios rurales y terminó encontrándolo en la persona de Óscar Mejía Arellano, que era un hacendado del departamento de Intibucá. Con el fin de hacer culminar sus intrigas, el doctor Suazo no solo siembra cizaña en su propio partido, sino que también va a involucrar en el asunto a sus adversarios del Partido Nacional. Exasperado por las maniobras que se están fomentando en ambos partidos y movido por la intención de poner fin a ellas, el Congreso Nacional vota sorpresivamente una serie de enmiendas a la ley electoral, quitándoles a los partidos el ya secular privilegio de designar a sus candidatos, lo que de ahora en adelante deberán seleccionarse en las elecciones primarias. Esto era más de lo que podía soportar el presidente, quien decidió velar las enmiendas y llegó hasta intentar un asalto armado contra el Congreso. Tan brutal enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, sin precedente en la historia de Honduras, produce un escándalo general. Todo el mundo se interpone, los organismos sindicales, la Iglesia y hasta las Fuerzas Armadas, que en esta oportunidad al golpe de Estado tuvieron sensatez de preferir la búsqueda de una solución negociada.
Bajo esta presión general, las partes de la búsqueda del conflicto llegaron finalmente a un acuerdo. El 29 de mayo de 1985, en el local de la Fuerza Aérea y en presencia del general López, puesto que la fecha de las elecciones ya estaba próxima y que no quedaba suficiente tiempo para organizar elecciones primarias en el seno de cada partido. Se decidió que por esta vez se realizarían las elecciones primarias y generales en forma simultánea, o sea, al mismo tiempo, de tal manera que resultaría presidente electo el candidato que haya obtenido el mayor número de votos en el seno del partido. Tan extraño arreglo improvisado bajo la previsión de las circunstancias no podría faltar de entregar resultados estrafalarios. A pesar de haber sido el gran triunfador con 656.82 sufragios a su favor, el nacionalista Rafael Leonardo Callejas Romero tuvo que ceder la presidencia liberal José Simón Ascona Hoyo, con quien solo había obtenido 424.3 votos de los electores. Desgraciadamente salieron muy frustrados al tener que constatar que el candidato individual que había recogido el mayor número de votos y de lejos no salía elegido como presidente, que en un sistema prácticamente bipartidista el partido político ganador no había reunido la mayoría de los votos emitidos y que como consecuencia de lo que precede el presidente electo tampoco disponía de una mayoría en la Asamblea Legislativa elegida en el mismo escrutinio. Bueno, en conclusión, con todo esto se deja ver más que todo que siempre en nuestro país se ha dado lo que ha sido elecciones que nosotros mismos no las hemos hecho, sino que entre ellos mismos se han elegido, no nosotros. Bueno, compañeros, para concluir con nuestra exposición, les voy a hablar acerca de la pacificación de la región. Esto no impidió que bajo la presidencia de Ascona la conducción de los asuntos internos del país resultara difícil y a veces incoherente. En efecto, el acuerdo político que vinculaba callejistas y asconistas no se fundamentaba en ningún programa positivo y particularmente en ninguna concepción compartida de la economía. De hecho, en un sentido como el otro, las decisiones tendían siempre a satisfacer, como siempre, a las exigencias de la clase empresarial, más preocupadas como siempre por sus intereses inmediatos que por la coherencia filosófica de sus acciones. El 27 de ese mismo mes de mayo de 1986, el presidente Ascona viajó a los Estados Unidos para dar cuenta a Ronald Reagan de los trabajos de la conferencia. Previamente a esto, el presidente hondureño había tenido que apagar tensiones tanto internas como externas que afectaban a nuestro país. Voy a continuar hablándoles sobre el retorno al poder del Partido Nacional con Rafael Leonardo Callejas, política de ajuste estructural. Mientras tanto, la situación económica del país se seguía degradando de una manera catastrófica, a tal punto que el 2 de abril de 1989 el Banco Mundial declara a Honduras no elegible para la obtención de un nuevo préstamo por no haber cumplido en pagar atrasos con un monto más de 57 millones de dólares, correspondientes a los reembolsos de la deuda externa. Por razones similares, el 25 de octubre, los Estados Unidos suspende también bilateral. En este contexto de bancarrota, se realizan el 26 de noviembre de 1989 las elecciones generales que llevan al poder al Partido Nacional y a su líder, Rafael Leonardo Callejas. Muy buenos días, estamos con el licenciado Maelío Mantinoco, director de la Escuela Francisco Morazán, quien muy amablemente me va a colaborar hablándome sobre el retorno al poder del Partido Nacional con Rafael Leonardo Callejas, sobre la política de ajuste estructural. Profesor Maelío. Muy bien, bueno, cuando hablamos nosotros después de dos gobiernos liberales que retomaron el sistema democrático, entre comillas, en Honduras, a cargo del Partido Liberal después de la Constituyente en 1980, hay una serie de medidas después de dejar los gobiernos militares, una línea del imperialismo o capitalismo norteamericano de imponer en los países
que están bajo su control, políticas neoliberales, y así como en el gobierno de Ascona se empiezan a imponer ordenanzas de los Fondos Monetarios Internacional, como los organismos Banco Mundial, organismos financieros que prestan e imponen a los países las reglas del juego. Ascona, por situación política, no quiere asumir la responsabilidad de golpear al pueblo, porque las medidas que le imponía los Chicago Boys, es decir, el mismo imperio norteamericano a través de esos organismos financieros, no acepta Ascona porque sabe que va a tener un costo político para el Partido Liberal y la asociación bipartidista, que al final es un solo partido, Nacional Liberal en ese momento. Entonces es así como Rafael Leonardo Callejas, quien con la misma injerencia política del momento había ganado las elecciones, pero por arreglos políticos se crea la opción B y entra Ascona como presidente, uniendo la sumatoria de los votos, aunque legalmente había ganado Rafael Leonardo. Pero con ese acuerdo viene el aceptamiento de Callejas de la imposición de las medidas que en ese momento se llamó el reajuste estructural de la economía. ¿Y qué era eso, el reajuste estructural de la economía? Eran reformas al nivel económico de evaluación, y decía el apretar de la faja, todo. Pero realmente el que se apretaba la faja fue el campesino, fue la gente de la clase media y clase baja, pero el empresario siempre siguió apoderándose de la riqueza y acumulando más capital. Callejas, que Rafael Leonardo, sigue como discípulo fiel el cumplimiento de todas estas medidas de reajuste estructural de la economía, que conllevan a hablar de una modernización del Estado, de reducir el aparato estatal. Comienza lo que es la era de la privatización, también en ese momento histórico hay que impulsar la economía del país, que esto venía hablando desde la reforma liberal, pero que es puesta en práctica a su máxima expresión en el periodo de Rafael Leonardo, donde empiezan a privatizar algunas empresas estatales, a dar concesiones o franquicias a transnacionales. Por ejemplo, tenemos la venta de Brazos de Honduras, la llegada de la maquila, pero hay también un momento histórico donde ya los norteamericanos, que habían impuesto después de la guerra de El Salvador, que teníamos problemas con El Salvador, un entrenamiento con las huastaras al ejército salvadoreño en nuestro país y al mantenimiento de la contra, pero también en ese momento histórico ya los Estados Unidos no pueden seguir sosteniendo lo que es la contra, y aparece como que es Callejas también que saca la contra de nuestro país, la contrarrevolución. Cuando vemos el reajuste estructural de la economía, esto golpeó realmente, desde ahí empieza la crisis que tiene nuestro pueblo, porque es cuando ya se empiezan a dar la compensación social, el famoso bono de los 20 mentiras, y comienza lo que es la devaluación de la moneda, empieza a caer el valor adquisitivo de nuestra mentira, que jocosamente decía se perdió las plumas, empiezan a desplumarlo y pierde el valor frente al dólar, pues tenemos la paridad al 2 por 1. Entonces eso genera que en la realidad el salario del trabajador decaiga y gane menos de lo que ganaba antes, cuando la inflación también es insostenible en este periodo de Callejas. Se admira y se ve que hay unos cambios en nuestro país, como ser, por ejemplo, el mejoramiento de la infraestructura, vías de carreteras, aeropuertos, que hay mayor producción, pero que al final el trabajador es poco el beneficio, porque más es para los maquileros. Por ejemplo, con la puesta de maquilas había que mejorar las carreteras para poder sacar este producto fuera de nuestras fronteras. Profesor Maelí, también quiero que me hable sobre cuando Rafael Leonardo Callejas entra al poder, se habla del famoso paquetazo, incluso en el poder de él se da esta situación. Entonces, ¿qué nos puede explicar sobre eso? Sí, pero precisamente es lo que hablábamos. Ascona, recuerde que en el 89 Ascona hay dos periodos sucesivos después de que la Junta Militar de Gobierno deja el poder, entra Suazo Córdoba con la muerte repentina del líder popular del Partido Liberal, como era Modesto Rojas Alvarado. Entra Ascona empieza Suazo Córdoba empieza a entregar nuestro país se alía tanto con el ejército como a los norteamericanos, y es donde empieza a entregar el territorio, Suazo Córdoba. Gobierno entreguista, pero luego entra, por lo que le hablaba, en la opción B entra Simón Ascona,
ya está en la transición de 2 periodos del Partido Liberal y por el costo político le deja a Rafael Leonardo Callejas el triunfo prácticamente porque no quiere la aplicación de esas medidas que cuando hablamos del reajuste estructural de la economía es reordenar las finanzas a nivel macroeconómico y a nivel de pequeña empresa. Entonces, el ordenamiento, la parte arancelaria, mejorar la parte de recaudación fiscal para que el Estado sea autosostenible. Entonces, para ello había que poner medidas impositivas, cargas de impuestos, sube el impuesto, pues iba subiendo del 5 al 7, llega al 12 y hoy estamos al 15. Ese impuesto es una carga directa hacia el pueblo hondureño. Entonces esos son los famosos paquetazos. Sube la energía eléctrica, sube las medicinas, sube la ropa, sube el calzado, todos los bienes de la canasta básica empiezan a elevarse porque hay una inflación en el país y hay una carencia de dinero. Entonces los productos van en decadencia. Entonces ese golpe lo recibe el pueblo. ¿Por qué? Porque el empresario, cuando le suben el impuesto sobre la renta, el empresario eso lo traslada al consumidor y en Honduras la mayor parte de nosotros somos consumidores. Aparte de que los productos que mayormente ingresan a nuestro país, insumos, fertilizantes, maquinaria, refrigeradoras, televisores, eso sufre un incremento. Esos paquetazos son impuestos al pueblo. Entonces fueron las medidas. El paquetazo era la imposición, o sea, los impuestos que recargan al pueblo. Entonces el pueblo empieza a sentir la crisis, pero para calmar la crisis, esto no es invento de Rafael Leonardo Callejas. Cuando usted oye hablar del bono 10.000, ese bono lo dio Carlos Roberto Reina, siguieron los demás con esos bonos. ¿Por qué? El bono que estamos hablando era una compensación social a la carga impositiva, porque estas fueron medidas de impuestos. Se decía, toquémonos la faja, y tocarle la faja era aguantar la crisis que estaba dando para salir adelante. Por eso ustedes que cada quien está hablando de que la culpa es del gobierno anterior. Por ejemplo, vemos que en el gobierno de Callejas le decían, por recaudar dinero, acumular capital, el Estado, ahí hubo un gran latrocinio, hubo bastante robo. Se vendió la maquinaria del Estado, empiezan a dar de concesiones, por ejemplo, de Hondutel, Honducor, y en el combustible, que es lo que mueve la economía, empieza a ponerle un impuesto extra. O sea, el impuesto que tenemos del combustible hoy es caro a raíz de que Rafael Leonardo lo impone al consumidor del petróleo, el combustible, el diésel, para que aumente el capital y el colchón de reserva que tiene el Estado en lo que es el Banco Central. Ese colchón de reserva aún se sigue manteniendo. Nunca solventó la crisis, el pueblo siempre sigue con mayor pobreza. O sea, la pobreza anda de extrema a extrema, todo. Entonces, la medida realmente no fue la medida necesaria porque fue una imposición. Esas medidas afectaron a la población. El paquete, esos paquetazos famosos eran impuestos por todo. O sea, era imposición. Y cuando hablamos de imposición es puesta a la fuerza, que directamente aquí, como un pueblo pacífico, se aguantó, pero venía la compensación, el bono, que el famoso también él decía, si yo le regalo 5 lempiras a alguien, ¿quién no los va a agarrar? Pero eso era que son dineros prestados, así como está ahorita con esa bolsa solidaria, que lo que dan una cantidad de 4 libras, le van a 2 para darle a otro, con fines políticos, ¿va? Pero son préstamos que al final el Estado, esta parte ahí también se engloba la parte del endeudamiento de nuestro país. Bueno, profesor Madelí, nada más que agradecerle por su colaboración. Solamente.